¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Vamos a ver en este segundo tema la segunda parte del Imperio Tiahuanaco, ¿no? Bueno, denominación un poco puesta en tela de juicio, porque no hay mucha información acerca de esta cultura con respecto a algunos aspectos, si era realmente un imperio o no, ¿no? Pero sí se tienen otros indicios, ¿no? Como el tema de sus construcciones, sus aportes culturales, ¿no? Y la base de esta cultura hacia, o de grandes influencias hacia la cultura inca, ¿no? La cual estamos cerca de ejecutar, ¿no? Ya estamos cerca según la época, ¿ok? Ya estamos a un periodo antes del inicio del periodo inca, ¿no? Entonces, Tiahuanaco, gran influencia que tuvo, ¿no? A la par con la cultura chavín, la adoración al mismo Dios, ¿no? Al Dios Huiracocha, ¿no? Y a su vez, este Dios Huiracocha también va a ser adorado por los incas. Por eso es razón de que indica de que Tiahuanaco tuvo gran influencia hacia los incas, ¿no? Hacia esta cultura inca. Muy bien, por eso ya lo vamos a ver más adelante de ese tipo de influencia. Habíamos visto en la primera parte bueno, su ubicación que se desarrolló en la meseta del Collao, el descubridor, bueno, al que se le atribuye el descubridor, ¿quién era? Al español cronista Pedro Cieza de León, se le atribuye el descubrimiento, ya que él es el primero que habla en sus crónicas acerca de esta cultura, ¿no? Tiahuanaco, ¿no? O Tihuanaco, como se le conoce normalmente en el mundo andino actualmente, ¿no? Tihuanaco, ¿no? Sin la A, ¿no? Tiahuanaco ya fue un vocablo, bueno, la letra A adicional lo pone, en este caso Pedro Cieza de León, ¿no? El cual todo el mundo conoce, ¿no? Tiahuanaco. Pero si tienen la oportunidad de ir ahí, la zona se dice Tihuanaco, ¿no? Bueno, son cosas de la parte rural. La adoración, a ver, ¿qué más vimos? También vimos donde su rango de influencia influenció en cuatro países: Perú, Bolivia, Argentina y Chile, ¿no? ¿Sí? Esos cuatro países influenció esta cultura tiahuanaco, ¿no? Su expansión llegó a esos cuatro países: al sur de Perú, al norte de Chile, también al norte de Argentina y al sur, casi todo el sur de Bolivia es la que influencia de la cultura tiahuanaco. Y vimos sus aportes culturales con respecto a lo que era, por ejemplo, el manejo de los pisos altitudinales, ¿no? En cada piso altitudinal aprovecharon el clima y supieron cosechar y plantar este, para la comida según sea el piso altitudinal. Lograron utilizar técnicas para poder soportar el frío, como las técnicas de los camellones o guaruguaru, con el calor de la mañana poder hacer absorbido, y en la noche ese calor salía de las aguas, ¿no? Alrededor se daba de los camellones para que pueda hacer una especie de calefacción a las plantas en horas de la noche y así combatir las heladas. Recuerden que en la meseta del Collao estamos a cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, entonces es bastante frío hacia ahí, ¿no? Muy bien. Y cualquier cultivo, si no utilizar esta técnica, obviamente se desaparece, ¿no? Desaparece, muere por las heladas. Y posteriormente vimos también la sociedad tiahuanaco, que principalmente era de tipo religiosa, no era totalmente militar. Por eso Tiahuanaco se le conoce como un estado conquistador, ¿no? Conquistador más que todo político, para que se pueda entablar buenas relaciones con sus vecinos, ¿no? Por esa razón pudo convivir con los Wari, ¿no? En la misma época, con el gran imperio peruano, el imperio Wari, y tuvo buenas relaciones con este imperio. Vamos a hablar también en este capítulo, ahora de esta segunda parte, vamos a hablar de la religión y sus manifestaciones culturales respecto a la arquitectura, la cerámica, la escultura, ¿no? Y también la decadencia de esta cultura, que en realidad, de esta cultura pacífica, vamos a decirlo así, para justamente qué es lo que sucedió con esta cultura y por qué desaparece, ¿no? ¿Ok? En esta segunda parte hablaremos de la religión en primer lugar y recordar a qué dios adoraban. Al dios Viracocha era el principal dios. La sociedad tiahuanaco era politeísta, es decir, tenía varios dioses, pero su dios principal era el dios Viracocha o Huiracocha o dios de las varas o dios de los báculos, que era el dios libertador, el dios hacedor y el que daba la paz
en este territorio, ¿no? Para los Tiahuanaco él era el dios principal, ¿no? Los incas adoptan luego este dios también, y este es el pretexto que toman el error que confunden los pueblos sometidos por los incas cuando llegan los españoles y piensan que los españoles son viracocha, dioses libertadores. Por eso muchos pueblos se acoplan a los españoles para ir en contra del imperio incaico y la decadencia de este, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Fueron confundidos los españoles con los dioses viracocha, ¿no? O dioses de los báculos, ¿no? Como traían lanzas, todo parecido al dios, pues pensaron que eran los viracocha, ¿no? Los libertadores, pero luego se dieron cuenta que no era así. ¿Ok? Y eso ya lo vamos a ver en la parte que veamos el virreinato, ¿no? Al cual vamos a llegar más adelante. Las manifestaciones culturales que se dan en lo religioso, podemos decir que comparten el mismo Dios. Los arqueólogos han visto que es el mismo Dios, el Dios de los báculos, el Dios Viracocha, que lo comparte con la cultura chavín, ¿no? Y que está presente en el obelisco Tello. En el obelisco Tello está presente justamente el Dios, el Dios Viracocha, representado como el Dios de los báculos, ¿no? Lo comparten ellos. Y es la influencia para la cultura inca, como les digo, el dios Viracocha de Tiahuanaco es la influencia para el dios de los incas, ¿no? Muy aparte de Inti, del sol, el Viracocha es uno de los dioses principales. ¿Qué manifestaciones culturales podemos resaltar acá? Ya hemos visto en la parte religiosa, ahora vamos a ver en la parte física, en este caso específico, la arquitectura, chicos. La arquitectura tiahuanaco lo podemos resumir en dos palabras. Ha sido megalítica, quiere decir de grandes dimensiones, y monumental. Es decir, con una planificación. Se nota la planificación, a diferencia de otras construcciones megalíticas, hay algunos desórdenes en algunas culturas. Tiahuanaco tuvo un orden. Ahí lo vamos a ver con algunos templos que vamos a ver. Está totalmente muy ordenado, muy sofisticado el uso de lo que es el arte sobre la piedra, y que estas construcciones son inmensas, son grandes bloques de piedra de muchas toneladas de peso, en lo cual hasta ahorita también, al igual que con la cultura inca, no se explican cómo han sido trasladados hasta estos lugares grandes cantidades de piedras y sobre todo de esas grandes dimensiones, ¿no? Por eso se llama megalítico, ¿no? Mega, grande, lítica, significa piedra, piedras gigantes, ¿no? De grandes dimensiones. El uso de la piedra fue el material principal de justamente de los tiahuanacos, ¿no? De los tiahuanacos. Muy bien. Entonces, la piedra fue el principal material, si no por decir el único material para estas construcciones megalíticas, ¿no? La piedra. Pero también hubo otro material, que no era piedra, es más blando que la piedra, en este caso un metal, que se hicieron las grapas. Las grapas sirvió de unión entre piedras y piedras. Estas grapas eran elaboradas de bronce, que es un ejemplo del uso de la metalurgia de Tiahuanaco, que es la aleación entre cobre y estaño. Sale lo que es el bronce. La construcción más importante es justamente el complejo de Tiahuanaco, en el cual ocupa cerca de 4 kilómetros a la redonda, y dentro de este vasto complejo encontramos a varios centros urbanísticos y construcciones principales, ¿no? El primero de ellos es Acapana, que es las terrazas de Acapana, el cual son terrazas de forma piramidal y construida sobre una elevación natural. Se han traído piedras, que hasta el día de hoy no se sabe exactamente de dónde, pero una cantidad enorme de piedras para justamente la construcción de estas terrazas tipo piramidal en Acapana. En esta ciudad se han encontrado restos humanos y restos de camélidos sin cabeza, con los cuales son indicios de sacrificios, tanto humanos como de auquénidos, y no se encontraba hasta el día de hoy sus cráneos de estos hallazgos.
Y también encontraron esos entierros ceremoniales hacia los sacrificios hacia el dios Viracocha, en lo que es Acapana. Vean ustedes todo el complejo de Acapana y en su interior se encontraron estos restos de sacrificios dados hacia el dios Viracocha principalmente. El segundo templo que vamos a ver es el templo de Calasasaya, uno de los principales templos y es donde está, bueno, donde están justamente uno de los monolitos más famosos, el monolito Ponce, y una de las entradas más famosas, que es la entrada del sol o la portada del sol o la puerta del sol, como también se le conoce, ¿no? Es construido de piedras de 5 metros de altura aproximadamente, casi todas las paredes son de esa altura, y tienen justamente un largo de todo el complejo de 117 metros de ancho por 126, ¿no? De largo, ¿no? ¿Ok? En el cual también se encuentra un templo subterráneo que se llama el Templete, ¿no? El cual ahorita vamos a hablar de ello. El Templo del Sol, perdón, el Templo de Calasasaya alberga a una de las atracciones más famosas del Tiahuanaco, que es la Portada del Sol, el cual para los historiadores es solamente un calendario astronómico, ¿no? Y el cual justamente habla del solsticio de verano, en el cual justamente pasa exactamente por esa portada, ¿no? El cual ilumina en el solsticio de verano ampliamente y por esa razón recibe el nombre de portada del sol. Hay otras leyendas que indican que es un portal dimensional, ¿no? Leyendas del mismo altiplano, que es un portal dimensional, en el cual vendrá el dios Viracocha en un futuro, cuando la humanidad esté en peligro. El dios Viracocha pasará por ese portal y saldrá para poder salvar a la humanidad de los peligros que conlleva ello. Ojo, y se habla en estas leyendas de la humanidad del futuro, ¿no? En este caso, vamos a decirlo así, no, en esta época, vamos a decir, el futuro con respecto a esos años. Luego tenemos otro tercer templo, uno de los templos que se indica que es el origen o la fábrica principal de donde surgió la idea de cómo construir las construcciones incas, en este caso. Estamos hablando de Puma Punku, ¿sí? O también conocido, o en quechua, bueno, o en aymara, Puma Punku significa piedra parada, ¿sí? Piedra parada, ¿no? O la puerta del Puma, también conocido también. ¿Okay? Estas construcciones son interesantes porque acá se refleja la unión entre piedras a través de estas piezas de bronce, de las grapas de bronce, y una construcción muy, muy precisa, parece juegos de Lego, ¿no? Las piedras son prácticamente de las mismas dimensiones todas y se van bloque por bloque se van uniendo y se va formando esta ciudadela, ¿no? De Puma Punku. Esta ciudad, como le digo, tiene rocas de gran tonelaje, de 2, 3, hasta 5 toneladas cada piedra, con lo cual no se explican hasta el día de hoy cómo han sido traídas desde otro lugar para la construcción de esta ciudad. Tenemos el templete, que es un templo ahora, que vamos a ver, es un templo semisubterráneo, que está justamente dentro de Calasasaya. Este templete tiene su característica propia de que una plazuela ceremonial a 2 metros debajo del nivel del suelo, ¿no? Por eso se llama semisubterráneo. Y también en su interior está el famoso monolito de Bennett, ¿no? Que es de 7 metros 30 centímetros de altura, y también en este templo semisubterráneo, en las paredes alrededor, se encuentran cabezas enclavadas. Muy parecido a las cabezas de Chavín, pero a diferencia de Chavín, las cabezas claves de Chavín están en la parte de la pared, dando para la calle, ¿no? Para la parte exterior del complejo en Chavín. En cambio acá están hacia el interior, ¿sí? Están dando hacia el interior. Y lo diferente también de Chavín, aparte de que están dando hacia el interior, es de que en el caso de Chavín las cabezas clavas son todas iguales, representan a felinos. Estas cabezas enclavadas representan a seres humanos, lo cual estaría representando, según los arqueólogos, a cada etnia, la cual formó parte de este imperio de Tiahuanaco, ¿no? Son cerca de más de 40 cabezas enclavadas y todas diferentes
y todos tienen rasgos de las etnias de aquel entonces, ¿no? Ahí se pueden encontrar etnias como los Aymara, los Puquina, ¿no? Principalmente son las cabezas enclavadas que se pueden encontrar actualmente en el templete. Otras manifestaciones de carácter religioso son las famosas chulpas, las cuales su mayoría están en la parte peruana, ¿no? Los templos que he mencionado están en la parte de lo que actualmente es Bolivia, ¿no? En la parte boliviana. Pero las chulpas, que son también parte de la cultura tiwanaku, están en la parte de lo que es la parte peruana. Y estas son tumbas de forma de torre funeraria, como pueden ver acá en la foto. Y allí se enterraban a los grandes gobernantes de la época para su veneración. Era un cementerio privado, vamos a decirlo así, ¿no? Las chulpas, era su pues ahí está. Eran como unos nichos, ¿no? Actualmente, por decirlo así, eran como nichos privados, estas chulpas, en la cual se enterraban a los monarcas y se hacía esto para la veneración. Se ponían ofrendas, flores, ¿no? Como si fuera, como le digo, un cementerio actual. Y también se ponían también esas ofrendas de comida, básicamente charqui, y también chuño, se ponía ahí para dejarlos ahí como ofrendas de tipo religioso, ¿no? Están específicamente ubicadas en Siyustani, que es Puno, estas chulpas de la cultura tiahuanaco. En la manifestación, lo que es la parte escultúrica, en la cual utilizaron el material principal para las esculturas, es la arenisca y la arcilla para sus cerámicas, pero principalmente en la escultura fue la piedra, pero para esculturas ya más de tipo, vamos a decir, zoomorfas, para el caso de los animales, y humanoides, para el caso de los monolitos, utilizaron lo que es la piedra arenisca, ¿no? Que es una piedra más suave, ¿no? ¿No? Se le llama así, ¿no? Arenisca. El monolito Benek es el más famoso de los monolitos, pero a diferencia de otros monolitos, ese es el único monolito encontrado dentro o techado, en este caso dentro del templete, en este caso está este monolito. Tiene 7 metros con 30 centímetros de altura y representa a una mujer, según los arqueólogos, representaría a una mujer, como le digo, según los estudiosos, y tiene cetro, y una mujer monarca, ¿no? Por eso se habla de la dama de Tiahuanacu en los últimos tiempos, ¿sí? Y solamente se está esperando, se está buscando hasta ahorita el tema de su tumba, pero esto representaría a una monarca tiahuanaco, queriendo dar a entender de que las sacerdotisas eran las que gobernaban Tiahuanaco en su mayoría, habiendo también gobernantes varones, pero al parecer en su mayoría eran gobernantes mujeres, ¿no? En el caso de los tiahuanacos. El monolito Bennett dentro del templete. El otro monolito famoso, pero en este caso está en la parte exterior, está a la intemperie, es el monolito Ponce. Está ubicado en Calasasaya, ¿sí? Tiene una forma también de sacerdote y está en la parte exterior, como pueden ver. ¿Se dan cuenta? Está en las afueras, ¿no? Es un poco más pequeño, ¿no? Es un poco más pequeño, aproximadamente unos 4 metros de altura, 4 o 5 metros de altura, y está en la parte exterior, ¿no? Representa también a un sacerdote, en este caso un varón. Tenemos ahora la Puerta del Sol, o la famosa Portada del Sol, o Intipunco, y es un bloque, es un solo bloque de 3 metros por 3,75 y se encuentra ubicado sobre la plataforma de la Calasasaya, y es donde justamente se da el solsticio de verano, ¿no? Y ahí se proyecta el sol, como pueden ver en la fotografía, justo en esa época sale el sol por ahí, es el único día en el solsticio en el cual sale exactamente por ahí, y de ahí viene su nombre, ¿no? La portada del sol, la puerta por donde sale el sol, ¿no? Para decirlo así la traducción literal, y en el cual solo se presenta en el solsticio de verano, ojo, solamente se presenta en el solsticio de verano. Dentro del templo de Calasasaya está ubicado esta portada del sol o puerta del sol. Y en su parte superior veremos en alto relieve al dios Viracocha o Huiracocha, o dios de los báculos o de las varas,
en el cual está representado de una forma peculiar, ¿no? Está con un rostro un poco, acá lo vamos a ver con más detalle, un poco melancólico, un poco sereno, si por algunos arqueólogos dicen, en el cual está mirando, se podría decir que está en una forma relajada el dios Viracocha, a diferencia del dios Viracocha que aparece en Chavín como amargo, ¿no? Y en el caso de Viracocha, de los incas, aparece de una forma un poquito también, un poco amargo, pero menos que Chavín, para decirlo así. Entonces son tres, el mismo Dios, pero representado en sus distintas etapas, vamos a decir, de humor, en este caso del Dios Viracocha. Para terminar, no sin lo último, lo más no sin eso que sea menos importante, lo que es la cerámica, el cual es el quero ceremonial, y que también adoptaron los incas más adelante, da obviamente un poco como base para también su cerámica, pero en el caso de los tiahuanaco, el quero era la cerámica principal y la característica de esta cultura, ¿no? El quero tiahuanaco, el cual era polícromo, predominando el color rojizo, anaranjado, entre sus principales eh, eh, colores, ¿no? Era polícromo porque usaba varios colores, era a base de arcilla, ¿sí? Era elaborado a base de arcilla estas cerámicas, y no solamente era el que era un vaso ceremonial en el cual dentro estaban los dibujos de cóndores, de guerreros, de serpientes, ¿no? De animales de la época, también tenemos queros de forma, en la parte superior, de forma de felinos, como el puma principalmente, y también tenemos otro, bueno, que no era un quero, sino era un pebetero que era como un recipiente, bueno, parecía un quero, pero con forma de auquerido, y estos pebeteros tenían la particularidad que ahí se, se quemaba incienso para las ceremonias religiosas. Mientras que en el quero de normal y en el quero con el cual aparecen los felinos, se vertía la chicha de jora para tomar, ¿no? Eran vasos, el otro era pebetero para quemar incienso, ¿no? ¿Sí? Y los pebeteros que para quemar incienso tenían la forma o la cara de los auquéridos, ¿no? A diferencia de los que se tomaban la chicha de jora, la cara de los felinos, ¿no? Esa es una gran diferencia, ¿no? El pebetero y el quero. Y esos fueron característicos de la época. Muy bien. Una nota muy importante antes de pasar con las preguntas. Dentro del sitio arqueológico de Templete se encuentran unas cabezas enclavadas, como todas son diferentes, y a diferencia de Chamín de Guantar, están hacia el interior, no hacia el exterior como en Chamín de Guantar, tienen elementos felinos los de Chamín de Guantar, mientras acá no, son justamente los distintos tipos de razas de las etnias que pertenecían al Tiahuanaco, ¿no? ¿Ok? Y la cerámica, tener en cuenta que el quero era lo más principal, y que fue influenciado hacia los incas también esta cerámica. Muy bien, chicos, antes de comenzar con la aplicación, que es tan sencilla, tenemos por la asistencia. Buenos días, Darixon, Stacy, Giselle, Rufasto y Saray. Tomen por favor sus cámaras, los que puedan, para tomar fotos. Antes y para comenzar con la... Para comenzar con la aplicación. Sonrían, sonrían. Listo. Ya está. Muy bien, comenzamos con las preguntas. Dice acá, primera pregunta, por favor ya saben que pueden participar ya sea por el micrófono o a través del chat, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál fue la divinidad principal de los tiahuanacos, no? Pregunta sencilla, lo hemos venido repitiendo a cada rato. ¿Cuál fue la principal? Huiracocha. Los Viracocha, muy bien, Rufasto, muy bien, Darixon. La letra C o D. Acá me ponen la C, Darixon, es la D. La D. Huiracocha.
La D es Wiracocha. No es la C. Bueno, sí es Wiracocha, pero no es la C. Es D Wiracocha. ¿Ok? No te preocupes, Anderson. Pero está bien, está bien. La respuesta es Wiracocha. La respuesta es Wiracocha. Muy bien, Darison Rufasto, participando. 2. Señala la alternativa que no guarda la relación con los demás. Machu Acapana, Machu Picchu. Picchu, Pumapunku, Calasasay, Tempete. ¿Cuál sería la respuesta? La B, Machu Picchu. La Machu B. Picchu. ¿Por qué? Porque este es Inca, Acapana, Pumapunku, Calasasaya y Templete son monumentos tiahuanaco, mientras que Machu Picchu es monumento inca, ¿sí? Todos son megalíticas, pero Machu Picchu pertenece a otra cultura, después de los tiahuanacos, mucho después, casi más de 100 años de diferencia, 100, 200 años de diferencia. 3. En la cultura tiahuanaco, dice acá, ¿qué objeto cerámico fue el más representativo? Acabamos de mencionar, el más Fuera, fuera, representativo, el objeto cerámico. fuera. El quero. Lo puedes escribir con Q o con La K. E, No, no hay ningún la problema. La E. letra E. Muy bien, Rufasto. La letra E. Rufasto, muy bien, participando. Por favor, los demás participen también. 4. Templo semisubterráneo. Hasta ahí, chicos, ya se dio la respuesta. Decir que es semisubterráneo, ya la respuesta está prácticamente. Templete. Templete. ¿Cuál es el único templo semisubterráneo de todos los nombrados? Templete. Templete. Muy bien, templete. Así se llama. Templete. Es el semisubterráneo. Ahí se encuentra el monolito Bennett, de 7 metros con 30 centímetros de altura, ¿no? En una sola pieza. Muy bien, Giselle Péndola también participando. Ok, por favor, participen los demás. Stacy, Saraí, participen también, por favor, ya sea a través del chat o con el micrófono. ¿Ya? Atentas, por favor. 5. ¿Cuál es la principal manifestación cultural de los tiahuanaco? Arquitectura. Ok, a ver, arquitectura, la letra C, es la respuesta por excelencia, pero bueno, si tenemos que hablar una principal, sí, es la arquitectura porque todas sus construcciones son megalíticas. Chicos, y si yo veo en un problema de estos, la C, ¿no? Muy bien, Darickson también. Sí, correcto, es la C. Pero ¿qué tal si yo les digo qué tal si esta misma pregunta estuviera sin la letra C? ¿Cuál hubiera sido su respuesta? La A. La A. Ah, ¿no? La cerámica. Cerámica. Lo representativo de los tiahuanaco es su cerámica, específicamente el quero, pero solamente en la parte de cerámica, ¿no? Pero no es la principal manifestación. La otra manifestación principal es la megalítica, en este caso la arquitectura, ¿no? Sus grandes construcciones es el principal legado. Queros hay poquitos, hasta el día de hoy no superan los 100 queros en el caso de Tiahuanaco. Los incas inclusive también, ¿no? ¿No? Es eso. Profe, ¿cuál es la diferencia de los queros de Tiahuanaco e Inca? Ah, sí, hay una gran diferencia. Primero, comenzando por el material. Los queros incas eran de plata, de oro o aleaciones. ¿Sí? Tenían la misma forma de quero, ¿no? Esa forma quero. Y los tiahuanaco eran de arcilla, ¿sí? De color rojizo, todo. En cambio, los incas, casi todos los susqueros son metálicos, ¿sí? También hay queros escultóricos hechos de arcilla incas, sí también hay, pero son muy pocos. La gran mayoría era el quero de oro, de plata, para las ceremonias, sobre todo para las ceremonias del Inti Raymi. Sobre todo era utilizado el quero de oro, ¿sí? Ahí se echaba la chicha de jora, ¿ok? Ahí se echaba la chicha de jora, ¿no? Muy bien. Igual acá en Tiahuanaco, la chicha de jora se utilizaba. Entonces tenemos rápidamente la 1D, la 2 la B, la 3 la E, 4D, 5C. ¿Ok? 5C. Muy bien, problema número 6, chicos. Complejo arqueológico de Tiahuanaco, Templete. donde destaca un decorado de Templete. cabezas en las paredes interiores. ¿Ah? ¿Cuál es? Templete. Templete. Templete, muy bien. El complejo de Templete es semisubterráneo, acuérdense. ¿Sí? La letra B sería. Muy bien, Darix. Templete. Complejo de Templete. Templete. 7. Dios de las varas. 7. La C es la respuesta. Claro, dios de las varas. A Huiracocha también se le conoce como el dios de las
varas o el dios de los báculos, ¿sí? O el dios de los báculos. Viracocha o Huiracocha es lo mismo, ¿sí? Huiracocha o Viracocha es lo mismo. Muy bien. 8, que dice, ¿dónde se encontró la portada del sol? ¿Qué templo? A ver. Calas, Darison dice la calas, B. Fasto, Calasasaya, la que la B B, también. la B, ¿La D? ¿Pumacuco? la B. Ah, la B, Calasasaya. Sí, Calasasaya. Ok, 9. A ver, objeto de característico de la cerámica Tiahuanaco, La C, la C, la C. el quero. Muy bien, el objeto característico de la cerámica Tiahuanaco. El más representativo. Y 10, muy bien, Rufasto. Y la 10, la cultura de Tiahuanaco influyó con creencias religiosas como el dios Viracocha, en el cual se encuentra presente durante el horizonte temprano en la cultura. ¿Qué cultura? Chavín, Chavín. Chavín. Muy bien. En el horizonte temprano es Chavín. En el horizonte tardío es Inca. En el horizonte tardío es Inca. Recuerden que ya la cultura de Tiahuanaco se desarrolla en el horizonte intermedio, el horizonte medio que también se conoce. Y en el horizonte tardío se desarrolla la cultura Inca, ¿no? Si hubiera estado Inca, también te hubieras confundido. Ojo, 3 culturas comparten el mismo dios, ¿sí? La Chavín, que es primero, luego viene Tiahuanaco, que es posterior a Chavín, y por último es la Inca. Pero la Inca, a diferencia de las dos anteriores, no es su dios principal. El dios principal de los incas es justamente Inti, ¿no? El dios sol. ¿Okay? Huiracocha, vamos a decir que también es un dios principal, pero en segundo lugar después de Inti. Pero esto, bueno, le voy explicando, pero esto sucede después de la mitad para adelante de, de la cultura inca. De la mitad, la primera mitad de los incas, Huiracocha era el principal, ¿sí? Y Inti ni siquiera era nombrado. Después de Pachacútec, para poder expandirse, expandir el imperio, que fue el que expandió el imperio, Pachacútec hace ya la adoración al dios Sol como Inti, como dios principal, relegando un poco a Huiracocha. Y gracias a este dios Sol, ¿sí? El dios Sol que todo el mundo ve, todas las culturas ven al Sol como principal, entonces eso le ayudó a expandirse mucho más rápido a Pachacútec, muy al margen del tema militar. El tema religioso primó sobre el tema militar en este caso, y justamente con la adoración, a la nueva adoración al dios Inti en la cultura inca. Luego de Huiracocha, ¿no? Posteriormente. Bueno, eso ya es otra historia, la que vamos a ver en la cultura inca. Muy bien, chicos, para terminar, en esta parte tenemos la actividad de extensión. ¿Cuáles son? Ah, pero ¿qué me dicen? El repaso. La 1, la D, Huiracocha. La 2, la B, Machu Picchu. La 3, la E, El Quero. La 4, la D, Templete. 5C, Arquitectura. 6B, Templete. 7C, Dios de las Varas. 8B, Cala Sasaya. 9C, Quero. Y 10B, Chavín. Muy bien, también Giselle participando, perfecto. ¿Ok? Ha participado Darikson, Giselle, Rufasto, principalmente. Ay, sí, claro. Giselle, Rufasto, Darikson. Muy bien. En la actividad de extensión tenemos 4 preguntas principales. Unas son de argumentación, ¿no? ¿Ok? 5, 10 líneas a lo mucho, más que suficiente, no tampoco nos extiende mucho, algo sencillo pero entendible con respecto a lo que argumenta, ¿no? Lo que las preguntas. Y en el caso de la actividad de evaluación, 2 puntos cada uno. La primera parte, verdadero o falso, y ojo, son preguntas tanto del tema 2, o sea, de lo que hemos visto, como también del tema 1, ¿sí? Para que recuerden. ¿Okay? Recuerden que en estos 2 capítulos hemos visto la misma cultura tiahuanaco, y en la segunda parte de esta actividad de evaluación es un crucigrama, ¿no? Ustedes responden acá y van al crucigrama. Tengan mucho cuidado con las respuestas.
Si bien estamos en historia, eso no quiere decir que nos equivoquemos en el tema de la conjugación del verbo, ¿no? Lo que es el número, ¿no? O sea, plural y singular. Si la respuesta es en singular, va a estar en singular en el crucigrama. Si la respuesta es en plural, también va a estar en plural. Pero si tú lo pones en singular, y ahí vas a tener un error. Así que tengan mucho cuidado con las respuestas, sobre todo las plurales, porque también está en singular en el crucigrama, pero la respuesta es plural, ¿no? En algunos casos. Tengan mucho cuidado cuál es la pregunta en específico, ¿no? En específico. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta final? ¿Ya? Muy Porque bien. yo no entiendo la 4 de la teoría de extensión. La 4 de la extensión. A ver, ¿qué dice acá? ¿Cuál es cuál es la escultura de Chavín donde donde se representa la divinidad de Viracocha? La, acá está, justo donde está la misma Viracocha con Chavín, acá está, en el obelisco Tello, en el obelisco Tello se encuentra el dios Viracocha para la cultura Chavín. En el caso de la cultura Tiahuanaco, ¿dónde se encuentra el dios Viracocha representado? En la portada del sol, ¿no? En la parte superior de la portada del sol, ahí está el dios Viracocha, ¿sí? El dios Viracocha, ¿ok? Entonces, ahí está la respuesta más que todo. Bueno, chicos, ¿alguna consulta final? ¿Sí? ¿Claro? No, profesor. Perfecto. Muy bien. Con respecto a la 3, hay que argumentar, dice, ¿cuáles son los materiales utilizados para las construcciones arquitectónicas? Hubo un material, sí, pero también hubo un segundo material que está nombrado ahí, ambos están nombrados, ¿no? Por eso, ¿cuáles son los materiales? El principal, la piedra, pues. Y el segundo es un metal, ¿no? Ya te ayudé bastante. ¿Y cuál es más necesario? Argumenta. ¿Será uno, la piedra? ¿Será el metal? ¿Serán ambos? Argumenten ustedes, porque 3, 4 líneas más que suficiente, ¿no? No más, no más, ya chicos, no más. 3, 4 líneas más que suficiente. Muy bien, chicos, nos estamos viendo el día de mañana para lo que es Historia Universal. ¿Ah? Sí, vamos a recuperar, no se preocupen de los temas que están faltando. Listo, chicos, cuídense, nos estamos viendo. Hasta luego, chicos. Chao, bye bye. Bye bye.